Quisiera que todos vayamos al libro de los Romanos y vamos a hablar en este día acerca del pecado de condenar, juzgar y criticar. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que vayan al libro de Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice: por lo tanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Hold on a second. Mientras usted y yo juzgamos a otros, no te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dos cosas le pasan. Número uno, la persona que juzga se condena a sí mismo, y número dos, viene a hacer lo que condena. Dos cosas quiero que entiendan. La persona, ya leímos desde salida en el verso, toda persona que condena o juzga o critica, se juzga a sí misma, y además de eso viene a hacer escuche, hacer de ser to be, y de hacer lo mismo que juzga. Quiero que vaya, porque el Espíritu de Dios en esta mañana nos va a confrontar con áreas de nuestra vida. Dios me habló al principio del año, y una de las cosas que me dijo: este es el año del juicio, donde no del juicio, sino en el medio del año, Dios va a traer juicios sobre ciertas personas que siguen viviendo en la vida misma de pecado y de apatía para con Dios. Entonces yo creo que es importante de que nosotros, en muchas de estas áreas que el Espíritu de Dios está trayendo a la iglesia, que nosotros abramos nuestro corazón y con temor de Dios pongamos los oídos al cielo. ¿Estamos acá todos? Dígale al vecino: Dios te va a hablar en esta mañana. Dile: te van a hablar a ti y me van a hablar a mí. Ahora, para algún vecino que se quedó, dígaselo a la izquierda y a la derecha: te van a hablar a ti y a mí. Diga: y no te hagas el loco. Yo quiero a ustedes en esta mañana ponerle el temor de Dios para que usted no lo haga. Primeramente dice allá que lo que nosotros, dice: porque juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces yo quisiera decir lo siguiente: cuando nosotros juzgamos a otra persona, ese es el mismo castigo que viene para nosotros. No solamente nosotros vamos a hacer eso mismo con lo que juzgamos, sino también a nosotros nos van a juzgar con la misma medida. Y yo conozco personas, no una, muchas personas, las cuales era una persona racista, y decía esto: mis hijos nunca, o mis hijas nunca se van a casar con una persona de color. Siempre lo decían por su boca, porque en su corazón había un problema de racismo. La persona racista es una persona orgullosa que se cree superior a los demás. Cuando usted ve a una persona racista es porque ella piensa que es de sangre azul, piensa que no va al baño. Pero usted recuérdele que es meramente humana, que va al baño. Y le cuento más: cuando una persona juzga a otra, y esa persona decía: mis hijos o mis hijas nunca se van a casar con un negro. Pues le cuento, ahora mismo sus hijas y sus hijos están casados con un moreno. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos condenaron, eso fue lo que ellos juzgaron. Lo que uno juzga, eso uno viene a hacer. Entonces yo quisiera que ustedes entráramos a definir esa palabra juzgar, condenar. ¿Qué es esa palabra juzgar? La palabra condenar es la palabra crio, que tiene los siguientes significados: asumir el juicio de un juez, pronunciar sentencia, condenar, criticar, ejecutar juicio contra alguien, formarse una opinión y condenar. Vuelvo a repetir: dentro de todos estos significados simplemente es pronunciar sentencia, condenar, criticar y juzgar. Es decir, cuando nosotros tomamos la posición de juzgar, estamos tomando la posición de un juez, y el único que tiene todo el derecho de juzgar es Dios. Ahora, muchas veces lo sabemos en nuestro corazón, lo sabemos en la cabeza, pero no en el corazón, porque qué fácil juzgamos. Somos bien fáciles para juzgar, de formarnos una opinión, hacer una conclusión y tirar el juicio. Entonces yo quiero enseñarle en este día que cada uno de nosotros no podemos tomar esa condición de jueces y hacernos una opinión. Formamos una opinión por lo que vemos, por lo que oímos. ¿Alguien le contó a usted que la hermanita que está al lado, el hermanito que está al lado, le estaba robando dinero a su jefe?
pastor, es que últimamente la he visto con mucho dinero. Bueno, ¿qué usted sabe? Se formó una opinión porque alguien le contó, usted ve o algo más. En Estados Unidos de América hay una ley que dice que nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario. Entonces, ¿cómo nosotros, si en la ley natural dice eso, cómo nosotros somos fácil para hacer una opinión de una persona y inmediatamente juzgarla y hacer una opinión y descargarle el juicio? Entonces vamos entonces a trabajar con esto, y lo primero que tenemos que ver, lo primero que hablamos es que el juzgar tiene que ver con condenar, con criticar. ¿Para qué? Para hacer un juicio, para declarar una persona tomando el lugar de Dios. ¿Qué habla Jesús al respecto de una persona que juzga, que condena, que critica? ¿Qué habla Jesús al respecto? Quiero que vayamos todos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Y se lo voy a leer de la Biblia ampliada, usted lo lee de la Biblia normal. ¿Qué Jesús habla respecto a la persona que juzga? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Biblia negra. Todos, por favor, saquen el polvo. Y si dice, no juzguen, critiquen, ni condenen a otros. Le estoy leyendo la Biblia ampliada, pero usted va leyendo conmigo. Para que no seáis juzgados. Mira las tres palabras que usa. No juzguen, critiquen, ni condenen a otros, para que no seáis juzgados. Criticaos, dice, no seáis juzgados, criticaos, ni condenados. En otras palabras, lo primero que el Señor nos dice es, en el momento que nosotros juzguemos y critiquemos, nos estamos dictando una sentencia a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el momento que nosotros juzguemos, critiquemos o condenemos, en ese momento nos estamos tirando una sentencia. Entonces dice el versículo 2, porque con el juicio con que se juzguen, critiquen y condenen a otros, también serán juzgados, criticados y condenados. También de acuerdo a la medida que uses para repartir a otros, también se te hará repartido. Lo que está diciendo es, Jesús dice en el segundo verso, que nosotros seremos juzgados, condenados, según el nivel de juicio que yo he dado a otros, la sentencia que yo le dije. La sentencia que usted desató sobre esa persona es la misma sentencia que estamos dictando sobre nosotros. Y a veces nosotros lo sabemos, entendemos esas cosas, pero no hemos llegado, no se nos ha alumbrado la mollera para saber que eso es malo, que es desagradable a los ojos de Dios. Entonces, dos cosas Jesús nos dice. Lo primero que el Señor dice, en el momento que usted juzgue a una persona, la critique, la condene, en ese momento ya se tiró usted una sentencia. Y número dos, con esa misma medida, ¿cómo fue la sentencia que usted declaró sobre el hermano o sobre la hermana? En ese mismo momento, según esa sentencia que usted desató, esa misma medida viene de vuelta para usted. Eso es lo que Cristo dice. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús dice la verdad y solo la verdad? Entonces créalo. Crea la palabra, crea lo que le estoy diciendo, que cuando usted critique esa misma sentencia, ese mismo nivel, esa misma sentencia que usted desató, viene sobre usted. Le cuento para llevarlo a la vida diaria y a la práctica diaria. En una oportunidad me encontré yo mismo, y esto no me da vergüenza decírselo porque todos somos tentados y pecamos. ¿Me dicen amén? Ok, me encontré yo mismo criticando a un ministro de ser orgulloso. Le cuento. Pasó un periodo de tiempo que yo escuchaba a la gente que de lo mismo me criticaban. Lo mismito. Yo decía, Señor, me humillo, me humillo, me humillo. Y la gente me seguía diciendo orgulloso. Cuando Dios me lo dejó saber, le pedí perdón a Dios y le cuento, la gente paró de hablar. ¿Por qué? Porque la medida, el juicio que yo declaré sobre ese ministro, eso vino por amor. Amén. Quiero que se lo traiga un poquito. Lo mismo que usted critica. Usted dice, no, escuche, recuerde esto, y quiero que le entre esto por revelación. Lo que usted critica, esa es la medida que viene para usted. Critica usted a su jefe de ser tacaño, y le cuento, la gente en poco tiempo le va a decir, tú eres un tacaño.
Y usted va a decir, pero yo no lo soy, es que yo no lo soy. Claro que no lo eres, pero ese fue el juicio, esa fue la cuchara que tú le diste, esa fue la sentencia que le diste, esa es la misma sentencia que te van a dar a ti. Y le cuento, cuando ese pecado está por largo rato, uno viene a ser, de vivir o de ser, no de hacer sino de ser, viene a ser lo mismo que uno critica. Tú eres un tacaño y lo dice tanto, juzga tanto, que después de ese mismo juicio y de repente nos estamos volviendo tacaños. Entonces, ¿qué me le está diciendo, pastor? No hay persona. Entonces, ¿qué sucede? Cristo dijo, Cristo dijo, un momento, con la medida que ustedes miden, en el momento que ustedes sentencien, juzguen, critiquen, sentencien a una persona, en ese momento ya se tiraron una sentencia. Y número 2, según la sentencia que usted desató de su boca, así va a ser el pago que se le venga a usted.